Lucas está casi más o menos un poquito más de la mitad de tu Biblia. Es el Nuevo Testamento, es el tercer evangelio y es un gusto reiniciar el grupo y empezar un libro nuevo. Los que han estado con nosotros desde el principio han visto cuántos libros hemos estudiado ya y hemos estudiado Primera de Juan, hemos estudiado Primera de Timoteo, hemos estudiado Primera de Samuel, Segunda de Samuel y creo que solo esos, no se me escapa ninguno. Hemos estudiado 4 libros ya durante 3 años que lleva más o menos el grupo de jóvenes y ha sido muy padre estar viendo cómo Dios quiere hablarnos a través de la Biblia y cómo Dios nos ha hablado a través de la Biblia. Pero Lucas, nunca hemos visto un evangelio. Como jóvenes, como el grupo de jóvenes, nunca habíamos estado estudiando un evangelio. Y el evangelio de Lucas es un evangelio increíble. Vamos a estar viendo los puntos de cómo escribió este evangelio, de por qué escribió este evangelio, de quién era Lucas. Pero sobre todo durante la serie y durante estemos estudiando Lucas, vamos a estar viendo mucho algo que se llama apologética. Apologética es lo que conocemos como la defensa de la fe. Y es muy importante porque si tú eres cristiano y tienes tiempo caminando con el Señor, te das cuenta que a veces necesitas defender tu fe. A veces necesitas tener argumentos sólidos para poder hablarle a las personas. Y a veces simplemente tenemos ganas de compartir el evangelio y queremos que la gente sepa, pero nos faltan argumentos sólidos, que podamos apoyarnos en ellos y podamos decir, mira, tiene todo el sentido. O sea, algo que vamos a ver muy importante es que la fe en la que basamos nuestra creencia en Jesús no es una fe ciega. De repente la gente tiene muy malos conceptos de la gente cristiana y de seguir a Jesús, y tienes que saber que la fe en Jesús no es una fe ciega. O sea, hay argumentos suficientes en la historia para sustentar todo lo que Jesús hizo, dijo y cumplió. Y sobre todo en Lucas vamos a estar viendo todo esto, cómo no es una fe ciega. Y tú sabes, los que ya creemos en Jesús y sabemos, o sea, yo sé quién es Jesús, lo conozco, tengo una relación personal con su palabra, no necesitamos argumentos. Pero vamos a ver que mientras caminamos y vamos viendo el libro y vamos viendo argumentos sólidos, nuestra fe está bien y nuestra fe se siente bien de saber, o sea, no estoy loco, o sea, Jesús es real, ¿no? Y posiblemente ya en la escuela te han hecho hasta bullying por ser cristiano, o a lo mejor ni siquiera has dicho soy cristiano porque tienes miedo. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué nosotros tendríamos que escondernos? ¿O tendríamos que tener pena? ¿O tendríamos nosotros quienes dar razón de Jesús? Si lo que vamos a ver a lo largo de esta historia y a lo largo del Evangelio de Lucas es que la pregunta sería, ¿por qué ellos no creen en Jesús? Y tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que cambiar el chip de decir, ok, no es porque yo creo en Jesús, es porque la gente no cree, porque hay evidencia suficiente. O sea, hay evidencia arqueológica, vamos a estar viendo, hay evidencia literaria. Y tienes que saber esto, es una historia, no es una fábula, no es un cuento de hadas. Y aunque lo vamos a estar viendo como una serie, no es una serie de Netflix, es una historia. Y de ahí parte todo el evangelio, de una historia. Ahora, tú puedes creerla o no, esa es responsabilidad tuya. Pero lo que vamos a estar estudiando es una historia verdadera, una historia que pasó, que puedes consultar los datos y ahí está. Eso es lo que se va a tratar mucho Lucas y vamos a estar viendo. Y la historia de Lucas es una historia para el mundo, una historia que todo el mundo debería escuchar, pero bien. Y ya sabes, nuestro México, todo el mundo sabe quién es Jesús. La religión tradicional incluso profesa a un Jesús y puedes verlo colgado en la cruz, ensangrentado. Pero realmente pocos conocen la verdadera historia.
Pocos conocen la historia de quién es este Jesús. Pocos conocen todo lo que hizo, todo lo que dijo. Y en el Evangelio de Lucas vamos a estarlo viendo. Ahora, ¿quién era Lucas? Lucas también se puede traducir como Lucio. Posiblemente dicen que Lucas es quien se nombra en Hechos como Lucio. Pero Lucas es muy importante saber esto. Lucas era griego. Esto es muy importante porque Lucas no era judío. Y acuérdate, la historia del Evangelio se da en la época y en un lugar específico, y se da con los judíos en Israel. Y de ahí viene Jesús, pero Lucas no era judío. Un punto importante es esto: Lucas no profesaba la religión judía. Lucas era griego, y los griegos tenían creencias súper raras, tenían muchísimos dioses, tenían muchísimos altares, incluso tenían un altar para el Dios no conocido, que eso lo vamos a ver en Hechos los domingos. Pero Lucas era griego, no era parte del pueblo de Israel. Ahora, vamos a estar viendo quién era Lucas, y a mí cuando me cuentan de alguien, yo trato de imaginarlo, de hasta ponerle cara, ponerle rostro, ponerle vestimenta. Entonces, mientras estamos hablando de él, trato de imaginarlo. Lucas era griego, posiblemente tenía perfil griego, y su nariz era muy fina y sus facciones eran muy finas. No era parte del pueblo de Israel. Lucas es el único escritor de la Biblia, del Nuevo Testamento, que no era judío. Todos los demás son escritores judíos, pero Lucas escribe dos de los libros más importantes de la Biblia: el Evangelio de Lucas y Hechos. Y Hechos es el que vamos a estar viendo en domingo. Y fíjate, mientras tú vienes el viernes, vamos a estar viendo la precuela de Hechos. Y cuando veamos el domingo, vas a estar viendo lo que sigue. Entonces no te pierdas los viernes ni los domingos, para que veas cómo todo se va hilando. Otra cosa para saber es que Lucas era un médico de profesión. Y yo sé que entre nosotros hay gente que estudia medicina. Y eso es muy importante porque la perspectiva de Lucas importa. Lucas era médico. Ahora, tú sabes, la perspectiva de un médico es de un hombre de ciencia. Es ciencia. Están estudiando cómo saber específicamente qué tienes y cómo arreglarlo. Pero desde una manera, desde una perspectiva científica. Y de repente pensaban o piensan que el cristianismo es para gente pues ignorante, que no sabe nada, que simplemente necesita dónde apoyar su fe. Pero vemos en la Biblia una y otra vez que no, que sí, como había gente de pocas posibilidades económicas y pocos estudios, había gente de muchos estudios que todo le hacía clic en su mente con esta historia y decía: claro, quiero seguir a Jesús. Y Lucas, siendo un médico, decide seguir a Jesús y va a poner toda su perspectiva en este evangelio. Y vas a estar viendo que Lucas se detiene mucho en los milagros. Ahora, un médico, ¿cómo explica los milagros? Piensa eso. Si alguien tenía cáncer y simplemente un día es sanado por Dios, ¿cómo va con el médico y le dice: ya no tengo nada, médico? O sea, estoy sano. Ahora, yo conozco muchos médicos que, aunque no son cristianos, llega un momento donde la ciencia ya no da y dicen: esto solo pudo haber sido un milagro. Lo que estaba viendo aquí era una enfermedad de muerte, pero esto solo pudo haber sido un milagro. Y hay médicos que certifican eso, diciendo: de otra manera no pudo haber pasado. Y Lucas va a hacer esto. Vamos a estar viendo su punto de vista. Entonces imagínate a este médico, imagínate a Lucas. Ahora, otra cosa es que no sabemos cómo Lucas conoció a Jesús. La Biblia no nos dice exactamente cómo pasó, no nos dice exactamente cómo decidió seguirle, pero algo importante es que Lucas nunca lo vio. Lucas nunca vio a Jesús. Mientras caminaba en su vida, nunca lo vio con sus propios ojos. Y esto me gusta porque se parece a ti y a mí. O sea, tú y yo nunca hemos visto a Jesús con nuestros ojos. Hemos escuchado su historia,
Hemos entendido su amor y su gracia, hemos entendido la historia de la cruz y cómo nos ha perdonado, pero nunca lo hemos visto. Ahora, no sé a ti, pero a mí sí me hubiera gustado verlo. Sería increíble, imagínate haber dicho, yo vi a Jesús con mis propios ojos y era así, así, así. Seguramente no es como nos los dibujan, el Jesús hippie de cabello largo. Seguramente no era así. La Biblia dice que era sin hermosura para que nadie le deseara. Entonces el Jesús que pintan es un perfil muy perfecto, cabellera larga. Pero algo importante, Lucas nunca vio a Jesús, como tú y como yo. Pero eso no significa que no crea en Él. Lucas tenía un apodo. Todos tenemos un apodo aquí. Si no, al final se los ponemos. El apodo de Lucas fue puesto por Pablo y era el médico amado. Ahora, es un apodo muy sincero y muy honesto, porque Lucas era amigo inseparable del apóstol Pablo. Estuvo en sus peores momentos junto con él escribiendo cartas y apoyándolo mientras Pablo estaba en la cárcel. Pablo en 2 de Timoteo escribe estando en la cárcel en Roma a punto de morir: todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Lucas era un buen amigo y por eso Pablo describe a Lucas como el médico amado. ¿Cuál es tu apodo? Dices, nada que ver con amado. Otra cosa más, que como veíamos es el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío, y esto es importante porque para los judíos, los gentiles, o sea, la gente que no era de su pueblo, eran casi, no quiero decir exactamente, como unos perros. O sea, si tú te mezclabas con los judíos o estabas durante alguna celebración judía, ellos no dejaban que te acercaras. Ellos de alguna manera tenían un orgullo de ser el pueblo escogido por Dios, y para ellos todos los demás no importaban, solo ellos. Entonces, que un gentil escribiera un libro sagrado era ridículo para ellos. Y al menos que tengas ascendencia judía, tú y yo somos gentiles. Gente que no profesaba la religión judía, que no viene de la misma familia que el Mesías. Pero por eso Lucas escribe un libro para gentiles, para gente como tú y como yo, que aunque no creció en eso, nos va a explicar de una manera muy a nuestro modo de entender, muy práctica. Lucas era un historiador y un evangelista. Ahora, como médico, como el médico amado que era, los médicos saben investigar. Y lo que va a hacer Lucas en su evangelio es que aunque no vio a Jesús, en esta época aún vivía gente que había visto a Jesús. Y Lucas lo que hace es irse a entrevistar a toda esa gente. Y va con los discípulos, incluso va hasta con la misma María, a preguntarle qué había pasado. Y vamos a ver eso. El Evangelio de Lucas es un escrito situado entre el año 57 y 59 después de Cristo. O sea, si Cristo vivió 33 años, fueron 24 años después donde Lucas empezó a escribir este Evangelio. Es el tercer Evangelio redactado después de Mateo y Marcos. Es el Evangelio más humano de todos, que describe situaciones diarias. Si tienes donde anotar, anota estas cosas, porque necesitas saber y presentar tu fe delante de los demás. Lucas es el que hace la historia más ordenada de todos, no solo cronológicamente, sino por temas. Es un gran escritor y vamos a estar viendo cómo nos va a describir cada capítulo, incluso en Hechos.
Y va a ser emocionante recorrer cada capítulo con él. Lucas da varios fundamentos históricos del cristianismo. Lo que hace, y vamos a ver en este libro, es una investigación exhaustiva de una historia. Lucas no usó copy-paste para hacer esto. Ni existía Wikipedia para investigar acerca de lo que había pasado. Lucas se va de casa en casa a preguntar todas las cosas que habían pasado. En nuestros tiempos sería como ir a una biblioteca. Ni saben qué es eso, ¿verdad? Yo recuerdo en la secundaria, aún me tocó ir a investigar en bibliotecas. O sea, no existía la computadora, no existía el internet. Tenías que ir a un lugar, te explico qué es una biblioteca. En un lugar donde llegabas a buscar información en los libros y tenías que chutarte libro tras libro para ver si ahí encontrabas lo que querías. Hoy solo entras a Google, buscas, no sé, algo de biología y en 2 segundos tienes todo, lo copias, lo pegas y listo el trabajo. Lucas se pasó años investigando la vida de Jesús. Como vemos, las fuentes son sus discípulos que conocieron a Jesús y lo vieron de primera mano. María, gente que aún vivía y decía, claro, yo lo vi, Jesús hizo esto, hizo el otro. Y Lucas, siendo griego, si alguien ha estudiado la cultura griega se trata de encontrar al hombre perfecto. Ve sus esculturas. Describen a todos como el hombre perfecto, o tratan de hacerse como el hombre perfecto. Un hombre intelectual, un hombre guapo, un hombre que todo puede, fuerte. Y como Lucas era griego, nos va a describir al hombre perfecto. Pero Jesús, 100% hombre y 100% Dios, nos va a describir la historia más interesante de todos los tiempos. Dios tratando de rescatar a su creación. Otra cosa muy importante es que en Lucas vamos a ver evidencias claras de la historia. Esto es súper importante y si tienes dónde anotarlo, anótalo. La Biblia, lo que tienes en tus manos, ya sea que te la hayamos prestado o sea tuya, estos 66 libros y sobre todo el Nuevo Testamento es un documento histórico. No es un cuento, no es una fábula que enseñan en el kinder, es un documento histórico, son libros de una historia. Tiene tal confiabilidad que ningún otro libro antiguo se compara con la Biblia. Por ejemplo, si te gusta la literatura, vas a entender un poco. ¿Alguien ha escuchado la Ilíada de Homero? ¿Sí? Si no, puedes googlearla cuando llegues. La Ilíada de Homero es uno de los documentos más antiguos de la literatura mundial. Tiene toda la autenticidad. Fue escrita en el 800 antes de Cristo. La copia más antigua encontrada fue en el 400 antes de Cristo, o sea, 400 años después. Y en 400 años en que fue escrita, donde fue encontrado el último, ¿sabes cuántas copias fueron encontradas? 643 copias de este escrito. Si tú vas con un profesor de literatura y preguntas, ¿la Ilíada de Homero es un libro auténtico? Te va a decir, claro, durante 400 años se encontraron 643 copias. Eso le da fe y legalidad a que ese libro es auténtico, porque se fue reproduciendo con los años y la gente fue reproduciéndolo diciendo, este libro es auténtico. Ahora checa, va otra vez el dato. Se escribió 800 años antes de Cristo, pasaron 400 años y en total se encontraron 643 copias. Si tú vas con el profesor de literatura te va a decir, claro que es un dato real, que es un libro real, que es literatura real.
¿Quieres saber la historia del manuscrito de la Biblia? Solo del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Lucas. Fue escrito entre el 50 y el 95 después de Cristo. La copia más antigua encontrada es del 125 después de Cristo. O sea que échale número, si fue terminado en el 95 después de Cristo y la última copia fue encontrada en el 125, ¿cuántos años son? 30, si saben contar. En 30 años que pasó desde que se terminó de escribir hasta que fue encontrada la última copia, fueron encontradas 25,000 copias de todo el Nuevo Testamento. 25,000 copias que validan que este documento es real. La prueba bibliográfica y literaria de que la Biblia es real se comprueba, es el libro con más pruebas de que es real. Y durante el Evangelio no vamos a estar debatiendo qué es real o qué no es real. La Biblia es real. Todo va a depender si tú crees o no crees. El problema de que la gente no crea en Jesús no son las evidencias, porque las evidencias están. El problema de no creer en Jesús es la incredulidad del corazón y decidir sacar a Dios de tu vida y seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Evidencia arqueológica. La Biblia pone lugares y fechas y situaciones políticas. Está llena de arqueología. Puedes estudiarlo con calma en tu casa. Otro dato más es que la Biblia está escrita por 40 autores diferentes en un periodo de 2000 años, escribiendo acerca de la misma persona, de la misma religión, de la misma política. Y todo coincide. Durante 2000 años, 40 autores diferentes escribiendo. Y los autores no se conocieron, la mayoría. La Biblia es un libro totalmente consistente. Dios escribió un libro a través de estas personas. Otra cosa es que la Biblia tiene profecías cumplidas. Profecías predictorias cumplidas. Es el único libro que habla de fe y que tiene profecías cumplidas. Por ejemplo, hay otros libros que dicen que son de inspiración divina, como el Corán, el libro del Mormón y las partes del Veda, que es un libro hindú. Ninguno tiene profecías predictorias que se hayan cumplido. En la Biblia existen 61 profecías acerca de Jesús escritas en cientos de años antes de que fueran cumplidas. La probabilidad de que solo Jesús cumpliera 8 profecías de las 61 es de 10 a la 17ª potencia. O sea, 100,000 trillones de probabilidad. 61 profecías cumplidas acerca de Jesús. Último dato. Evidencia externa. Hay libros fuera de la Biblia que especifican y hablan acerca de la Biblia. El historiador más conocido de la cultura judía no cristiano se llama Flavio Josefo. Puedes googlearlo y búscalo. Investiga. No te quedes con lo que otros dicen, investiga. Flavio Josefo es la principal fuente de la historia judía y él no era cristiano. Sus escritos proporcionan información adicional acerca de personalidades mencionadas en la Biblia. Él menciona a Herodes el Grande y su dinastía, que lo vamos a ver en Lucas. Él menciona a Juan el Bautista, que lo vamos a ver la próxima semana en Lucas. Él menciona a Santiago, el hermano de Jesús, a Poncio Pilato y por supuesto a Jesús. Y mira, te voy a leer un fragmento de sus escritos, de Flavio Josefo. Dice: en este tiempo hubo un sabio llamado Jesús, y su conducta fue buena, y fue conocido por virtuoso. Muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a morir crucificado.
Pero quienes se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su enseñanza. Informaron que Él se les apareció 3 días después de haber sido crucificado y que estaba vivo. Según esto, tal vez haya sido el Mesías, de quien los profetas habían informado maravillas. Y la tribu de los cristianos, llamada así en honor a Él, no ha desaparecido hasta hoy. Este es un historiador no cristiano que vivió en estos tiempos y que recopiló todos los datos posibles y menciona lo que tu Biblia y mi Biblia dice. Ahora sí, mira, vamos a Lucas capítulo 1. Espero que se te haya quedado algo de lo que dije, que no te haya dormido, que no te haya enredado más. ¿Te das cuenta? El problema no es la evidencia histórica. La evidencia es clara. La historia de Jesús, la historia de los discípulos es real. Tiene lo suficientemente bases para creer en ella. El problema de la humanidad es decidir no creer. Y Juan lo explica muy bien. Una vez vino un hombre, era Jesús, él era la luz de los hombres. Pero los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz. Y Lucas capítulo 1 nos da solo el prefacio de lo que va a estar pasando en Lucas. Y Lucas, solo el capítulo 1, del 1 al 4, va a estar hablando como médico, como alguien que tenía muy buena palabrería, que usaba muy bien las palabras, pero de ahí del versículo 5 a lo demás, habla muy normal para que todos podamos entender. El médico amado escribe en el capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas lo que está haciendo es, para este entonces ya hay 2 evangelios escritos, el de Mateo y el de Marcos. Mateo siendo judío, discípulo de Jesús; Marcos siendo un joven que seguía a los discípulos y seguía a Jesús, también siendo judío. Pero Lucas, este médico amado que no vio a Jesús con sus ojos, ha escuchado estas historias y estos 2 evangelios y decide él escribir una investigación exhaustiva acerca de esto y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, no dice el cuento, no dice la fábula, sino dice eso, la historia. Es una historia real, dice, la historia de las cosas. Y mira lo que dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas no había visto a Jesús con sus propios ojos, pero no había ninguna razón para dudar que estas cosas habían sido ciertísimas. Ahora, en nuestra cultura, mentir es algo fácil y de todos los días, ¿o no? Por ejemplo, cuando llaman a tu casa para cobrar y tu mamá te dice, diles que no estoy. Y ahí tú dices, no está, llega más al rato, no vivía aquí. Es muy fácil para nuestra cultura mentir. Y en estos tiempos, en todas las culturas es mucho más fácil eso. Pero en la cultura judía, si tú dabas un testimonio falso, eras acreedor al castigo de muerte. Si tú eras llamado a un juicio y te decían, ok, tienes que testificar, tienes que decir la verdad, y si por algo te descubren, no solo ibas a ir a la cárcel, ibas a morir por el mentiroso. Piensa eso la próxima vez que contestes y te diga a tu mamá, diles que no estoy.
Dile, mejor contéstales tú, mamá. Pero en estos tiempos era muy penado mentir, y Lucas escribe esto, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La palabra ciertísima es que es innegable. La palabra ciertísima es que es contundente. La palabra ciertísima es que hay suficientes argumentos para creerlo. Lucas escribe esto: no tenemos duda de que estas cosas pasaron, sino que vamos a escribir de ellas. Versículo 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En este tiempo que Lucas escribe, hay gente que caminó con Jesús. En este tiempo existe Pedro, existe Juan, que era llamado el discípulo amado, que era el más joven de todos, pero fue el que murió hasta el final de todos. Y existe mucha gente que perdió su vida por no negar las cosas que fueron ciertísimas. Y dice eso: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3: me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia. Acuérdate, es un médico. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, mira, Lucas decide escribir este evangelio para un tal Teófilo. ¿Hay algún Teófilo aquí? Y si no, no creo que levantes la mano si tienes ese nombre. Pero mira, la palabra que usa aquí para referirse a Teófilo da a entender que es alguien importante. La palabra excelentísimo habla de que posiblemente es alguien del gobierno. Pero algo importante es que el nombre Teófilo no es judío, sino que también es gentil. Lucas está haciendo un evangelio de gentil para gentiles. Y lo escribe a un amigo que tiene por ahí llamado Teófilo. ¿Sabes qué significa Teófilo? Teo viene de Theos, que es Dios. Filos viene de amor, siendo un nombre griego y gentil. Teófilo quiere decir amado por Dios. Me encanta que esté este nombre aquí, que aunque no nos guste mucho, y tú nunca se lo pondrías a tus hijos, Teófilo, me encanta que signifique esto: amado por Dios. Porque mira, Lucas hace una investigación exhaustiva que le llevó años de estar yendo con gente que vio a Jesús, que caminó con él, y se da la tarea de poner en orden todas las cosas para alguien que Dios ama. Y Dios ama a todo el mundo. Para Dios, todos somos Teófilo. Saliendo de aquí puedes usar ese hashtag: todos somos Teófilo. Todos somos el que Dios ama. La misión de Lucas con este libro es que todo el mundo conozca esta historia. No solo Teófilo, sino todos los Teófilos
que son amados por Dios. Y si tú estás aquí, tienes que saber esto: tú eres amado por Dios. Creas o no creas en Jesús, tú eres amado por Dios. Aunque a veces no nos sentimos amados por nadie, nunca olvides, en tu peor momento, cuando hayas hecho lo peor que hayas hecho en tu vida, recuerda: soy un Teófilo. Dios me ama a pesar de cómo soy. Y Lucas decide escribir esto, una historia que, aunque para sus ojos no fue evidente, para la gente alrededor de él sí, y es contundente. Y mira, Lucas cree en Jesús aún sin tener todas estas pruebas. Pero al conocer pruebas y estar investigando acerca de él, su fe va a seguir siendo afirmada. Y mientras estemos en estas semanas o meses estudiando el libro de Lucas, tu fe va a seguir siendo afirmada, viendo datos históricos, viendo que es real, diciendo: todo hace clic en mi cabeza. Uno de los apologistas más conocidos del mundo hoy en día se llama Ravi Zacharias. Él es hindú, nada que ver con el cristianismo. ¿Sabías que cuando eres hindú tienes muchas opciones de qué religión tomar? Pero sobre todo es que tienes muchos dioses que escoger. Tienen miles de dioses. Es más, una vaca puede ser tu dios. Y Ravi Zacharias, cuando llegó el momento en su vida de decidir a quién iba a seguir de los dioses hindús, ninguno llenaba sus expectativas. Ninguno le daba todas las respuestas a sus dudas existenciales. Y todos tenemos esas dudas existenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y a dónde voy a ir cuando muera? Te reto a algo si no has creído en Jesús. Investiga qué religión, qué libro, qué doctrina responde esas 4 preguntas existenciales. Solo la Biblia, ninguna más. Te puede parecer muy cool el hinduismo porque hoy está de moda esa cultura, y haces yoga y haces esto y todos ya no comen carne y todos son vegetarianos. Viene de ahí todo eso y está súper cool, pero esa religión no te responde tus dudas existenciales. La Biblia responde todas las dudas del ser humano existenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Y a dónde voy a ir cuando muera? Lucas decide escribir esta historia para los que han sido amados por Dios. El Evangelio de Lucas fue escrito para ti, para mí, para todo el mundo. ¿Sabes? Esta debería ser nuestra conversación diaria. ¿Por qué soy amado por Dios? ¿Por qué Dios querría revelarse a mí a través de un libro? ¿Por qué Dios me busca? ¿Por qué en vez de darme mi merecido decide amarme? El Evangelio de Lucas es una historia para el mundo. Una historia que puede cambiar tu historia y mi historia. Es la historia más increíble de perdón y de amor y de gracia. Y versículo 4 de capítulo 1 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La preocupación de Lucas es que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas, para que no tenga duda.
Y mira, vamos a volver a leer desde el versículo 1 hasta el 4 de corrido. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas va a hacer eso. Vamos a estudiar semana tras semana la verdad de las cosas. Va a hacer argumentos sólidos de quién es Jesús. Y al final de Lucas vas a tener que tomar una decisión. Las pruebas van a estar sobre la mesa y tú vas a decidir qué hacer con ese Jesús histórico, no una fábula. Un Jesús que decidió hacerse hombre para entregarse por ti y por mí. Y todos conocen este versículo, Juan 3:16, que describe quiénes son los teófilos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Amados por Dios, teófilos, es todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de redención de Dios en el Evangelio de Lucas es muy claro, muy específico, diciendo: Teófilo, escucha lo que Dios ha hecho por ti. Escucha cómo Dios te ha amado a pesar de cómo eres. Escucha cómo Dios tuvo que hacerse hombre, caminar entre este mundo, ensuciarse los pies de este polvo, respirar el mismo aire que tú y yo. Si tú y yo hubiéramos estado con Jesús, hubiéramos respirado el mismo aire. El mismo aire que respira el creador del universo, de todas las cosas, que decidió hacerse hombre solo por una razón: por amor. Porque te amaba a ti, me amaba a mí, decidió venir a morir por nuestros pecados para llevarnos con Él. Eso responde a todas tus preguntas existenciales. ¿Quién soy? Teófilo, amado por Dios. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Conocer a Dios y disfrutarle para siempre. ¿Y a dónde voy a ir cuando muera? Si has creído en Jesús, vas a disfrutar de Él por toda una eternidad.